El Callejón del Muerto en Oaxaca. Esta leyenda habla acerca de un callejón misterioso y sobre una confesión tan negra que le provocó la sordera permanente a un sacerdote. También se habla de que en este mismo callejón fue parte de un teatro donde ocurrió un misterioso crimen. Por eso, queridos amigos, pongan mucha atención al escuchar esta pequeña historia, llena de misterios y datos interesantes que no resuelven aún el secreto. Pues bien, este famoso lugar se encuentra en la calle de Morelos, y en dirección a la calle Matamoros fue donde se desencadenó la tragedia. En esos años la ciudad de Oaxaca se iluminaba con pequeños faroles de aceite. Sin embargo, las calles solían verse en penumbras aún así. Por eso existían personas que trabajaban como serenos, quienes anunciaban las horas en medio de la oscuridad, patrullaban las calles y vestían con capas gruesas. Además utilizaban unas escaleras altas para cuidar la seguridad de sus habitantes. La tragedia comenzó cuando a uno de estos serenos lo asesinaron misteriosamente en medio de la bruma y del silencio. En este callejón donde se le encontró apuñalado, dicen, sin que tuviera este hombre algún enemigo en realidad. Muchos afirman que esa noche poseía algo en particular, pues había una niebla espesa en las calles y un silencio raro. Además, el cielo era aún más oscuro que otras noches, y que en las calles se escuchaban los pasos ligeros del sereno que anunciaba, como todas las noches, la hora exacta. Y fue en una de las últimas campanadas del viejo reloj de la catedral, cuando a punto estaban de dar las manecillas la medianoche, cuando el sereno dijo: ¡Las 12 y nublado! Y esta última palabra fue densa y casi tétrica. Y de pronto, de entre las calles se escuchó un lejano y desgarrador ¡ay!, en un tono angustiante, como si este grito se pudiera traducir como la última exhalación para pedir ayuda. Y después solo se oyó un silencio, y tras este, un coro de aullidos de perros, como si adivinaran el crimen de un buen hombre, para luego volver a otro silencio casi sepulcral. Luego, por este misterioso callejón del 2 de abril, iba corriendo, entre bailando y como volando, una sombra, deslizándose a toda prisa, jugando con las otras sombras y las luces de los faroles en las calles de la localidad. Dicen que la sombra llegó a la calle, que en la época de la colonia se llamaba Marquesado, y que actualmente se le conoce en el centro de Oaxaca como División Oriente, y que luego se dio vuelta a la derecha con dirección a la iglesia, y que ahí mismo fue donde se detuvo para dar fuertes golpes al portón de madera de la antigua catedral. Con sus golpes se podía adivinar cierta impaciencia y ansiedad, con lo que sus llamados despertaron al cura de la iglesia al instante. Al abrir el párroco, la sombra le aseguró que había un hombre en el callejón muy mal herido en los barrios de la Soledad, apuñalado en la boca del estómago y que necesitaba su ayuda para bien fallecer. A lo que el sacerdote preguntó aún más asombrado: ¿y por qué no le avisaste al párroco de la Soledad? Padre, el moribundo quiere que solo usted sea su confesor, como favor especial. El padre se asombró ante las palabras del hombre que lo había ido a buscar, y de pronto le surgieron aún más dudas. Sin embargo, no se negó ante la ayuda pedida, y fue a su habitación por algo con que abrigarse para acompañar a aquel hombre de intempestuosa llegada. Iban caminando deprisa, en una noche que se le figuró tétrica, pues la urgencia era confesar a un hombre que agonizaba. Y ya estando en ese callejón angosto, el cura, con una pequeña lámpara de aceite, alumbró el cuerpo del moribundo y pudo constatar que tenía una puñalada en la boca del estómago, la cual sería imposible de sanar. Se estaba desangrando y solo le pidió a su misterioso acompañante que se alejara un momento para poderlo confesar. El sacerdote se inclinó ante el hombre que inició su confesión en medio de la oscuridad. El padre pudo ver que el moribundo poseía facciones dulces. Le costaba trabajo respirar y hablar, pues tenía fuertes dolores. Su voz era cada vez más entrecortada, pero también parecía poseer la fuerza de confesar sus pecados y poder bien morir. Cuando al fin pudo concluir su confesión, el párroco lo absolvió, dando un pequeño suspiro para regresar con la persona que lo había llevado hasta ahí.
Sin embargo, no encontró a aquel extraño acompañante. Lo volvió a buscar y el padre se percató de que se encontraba solo en aquel callejón. Giró el rostro hacia el hombre que yacía en el suelo con una puñalada, y de pronto se dio cuenta que aquel hombre traía la misma capa que la persona que lo dirigió hasta el lugar, y mayor fue su asombro, pues también se percató que aún con la respiración entrecortada, a punto de morir y en penumbras, ese hombre era idéntico al que tocó a su puerta. En ese instante se dio cuenta de que el extraño acompañante y hombre que estaba a punto de morir eran el mismo, y al saber esto, el herido falleció, mientras el cura, aterrorizado, apenas pudo sostenerse en pie debido a la impresión. La gente cuenta que este buen padre cayó enfermo por un mes, que tenía un dolor en los pulmones muy fuerte, pero que sobrevivió, y que fuera coincidencia o no, perdió la audición en el oído con el cual escuchó la confesión en aquella noche y en aquel callejón. El fantasma de la estación de bomberos. Durante las noches de los baños de la estación salen constantes ruidos. Los bomberos han visto en el interior la silueta de una mujer vestida de blanco. Pero cuando le preguntan qué hace ahí, ésta se desaparece, dejándolos atónitos. Es el fantasma de la estación. Muchos han sido los caballeros que la han observado, y solo uno de ellos ha caído desmayado al ver un bulto de mujer que pende del techo. Al relatar lo sucedido, la persona encargada de mantener el orden dentro del inmueble decidió investigar los antecedentes del predio, intentando darle con esto una explicación a lo que sucede. Los archivos de la ciudad revelaron que el terreno ubicado en la Avenida de las Américas y Washington había sido baldío hasta el día en que se construyó la estación de bomberos, mas una de las noticias de un viejo periódico dejó de manifiesto que el inmueble está embrujado. Intentando recabar más información, el bombero al frente de la estación se dio a la tarea de preguntar entre los vecinos, descubriendo la presente narración, que pareciera toda una leyenda. Eran los primeros años de la década de los 80, cuando la estación era apenas obra negra. Los albañiles se entretenían a la hora de entrada y salida de las maquilas, molestando a las muchachas que pasaban. Gustaban de gritarles piropos, chiflarles para atraer su atención, o simplemente deleitarse al ver sus caderas. Había entre todas las que con frecuencia pasaban, una joven muy hermosa, a la que siempre fastidiaban. Se decía que era tan linda que con facilidad hacía voltear a más de 3 al pasar junto a ellos. Ella era alta, esbelta, de cabello negro y lacio, con ojos profundos, una nariz respingada y una delicada boca. Uno de los albañiles mostraba un interés enfermizo por esta mujer. Dejaba de hacer sus labores media hora antes de la entrada o salida de la muchacha, ya que al parecer le resultaba difícil pensar en algo que no fuera la joven. Una tarde de verano el albañil se quedó con 3 de sus compañeros acomodando algunos ladrillos, mientras los demás se marchaban. Para su sorpresa, la joven se acercó a ellos para preguntarles la hora, no viendo más que una sucia oportunidad, cuando uno de los trabajadores sacó el reloj de su bolsa. El albañil en cuestión golpeó a la muchacha en la cabeza. Ella perdió el conocimiento. Al despertar la muchacha, sintió sus manos atadas, mientras que su cabeza y su espalda se estaban raspando contra el suelo, y sobre ella se encontraba el albañil. Nadie sabe cómo se las arregló el sucio hombre para convencer a sus compañeros de trabajo, pero el caso es que a pesar de que la mujer pedía ayuda, ellos abusaron de ella. Una vez satisfecha su brutalidad y bajos instintos, los albañiles se retiraron dejando a la joven sola. La mujer quedó completamente aturdida y tratando de asimilar lo que había ocurrido, se vistió rápidamente y se sentó en la esquina del cuarto donde la abandonaron. Sintiéndose completamente sucia y despreciable, lo único que deseaba en ese momento era no saber nada del mundo. Se cuenta que salió a vagar por entre la construcción, con la mirada perdida, intentando no pensar en el infierno que había pasado.
Uno que otro vecino de la estación, que estaba pasando, le preguntó qué tenía, pero ella no respondía nada. Cuentan que al día siguiente, cuando los albañiles llegaron, uno de ellos se encontró en el cuarto que usaban para guardar la herramienta, a la mujer colgada de una cuerda. Dicho cuarto es hoy en día los baños de la estación de bomberos. Desde ese momento, el fantasma de la joven comenzó a aparecerse, ya que todo parece indicar que a pesar del tiempo, no puede encontrar descanso. El claustro del fraile fantasma. Zacatlán, Puebla, es un pueblo lleno de encanto que guarda entre sus calles las más diversas leyendas. Una de las más contadas es la del fantasma del fraile que se aparecía o aparece, según la versión, en lo que hoy es la biblioteca y casa de la cultura. Cuentan que un día apareció colgado de una viga de los antiguos claustros del convento un fraile. Poco después apareció un monje recorriendo los pasillos, al mismo tiempo que se escuchaban tristes lamentos que ponían los pelos de punta. Algunos de los frailes quisieron aclarar el misterio de aquellas apariciones, que según suponían estaban relacionadas con el suicidio de su compañero, porque nunca antes se habían manifestado tales sucesos. Así que una noche apareció el fantasma del fraile ante el superior del claustro, para que le perdonara sus pecados. Este, después de escucharlo, lo absolvió, desapareciendo para siempre el fantasma del fraile. Mas otros dicen que aún se le puede ver por los corredores del sitio. La triste historia del fraile fantasma comenzó hace mucho tiempo. Cuando llegó a estas tierras una mujer de carácter muy liviano llamada Luisa Santamaría, quien estaba casada con un español que era comerciante. El monje y la mujer se conocieron entablándose entre ellos una atracción inmediata. Sostuvieron más adelante relaciones amorosas y solían verse con frecuencia en la misma iglesia o en los claustros donde sostenían su apasionado romance sacrílego. Se decían palabras amorosas al oído y se hacían tantas promesas que llegaría hasta pensarse que contemplaban separarse de sus obligaciones para hacer vida aparte. Pronto esta relación ilícita llegó a oídos del comerciante, el cual se llenó de gran furor y de rabia, pero que ya en calma pensó en su situación. Para alejar a su esposa del fraile, pretextó a su infiel mujer que se debería ir a México para reunirse con sus familiares, para una fiesta. Doña Luisa se puso pálida, gesto que no pasó desapercibido para el comerciante, pero acatando las órdenes de su marido, se retiró a sus habitaciones, tratando de pensar en la forma en que vería a su amante, para comunicarle la noticia de su viaje. Tan pronto estuvo lista, salió a hurtadillas de su casa, dirigiendo sus pasos hasta los claustros, donde se vio con su amante, y ahí le comunicó la decisión de su marido de hacerla viajar hasta la Ciudad de México. El fraile, con el corazón destrozado, trató de persuadirla para que escaparan juntos. Doña Luisa se negó, y a pesar de todo el amor que sentía por él, pensó que lo más sensato era terminar la relación en aquel preciso momento. La mujer partió al día siguiente, en tanto que el fraile, desesperado, decidió quitarse la vida, ahorcándose. Desde entonces, los frailes que dormían en los claustros del convento miraban por las noches la figura de un clérigo, el cual desde el más allá profería terribles y penosos lamentos.